Bienvenidos amigos de A2. Quisiéramos ayudarlos a poder encontrar detrás de diversas situaciones de la vida cotidiana instancias para aprender y crecer. Y hablando de crecer, León, por fin estamos en el programa. ¿Alguna vez te imaginaste que íbamos a hacer juntos un programa de televisión? Bueno, la verdad que solamente en las últimas semanas, ¿no? Cuando apareció esto, porque pasar de la prensa escrita a la radio siempre va abriendo de alguna manera una expectativa de hacer también televisión. Pero pensando un poco en mi historia más juvenil, diría yo que jamás me hubiera imaginado estar en un set de televisión haciendo trabajo de comunicación o periodismo, o en este caso invitando al público para que conversemos juntos sobre asuntos, cosas de la vida, ¿no? Y hagamos algo de a dos, que no es común. Y en este caso, un psicólogo, un ingeniero originalmente educador y ahora haciendo o tratando de comunicar, de compartir con la gente. Yo recuerdo que en el colegio se nos ocurrió en quinto de primaria con un amigo hacer una pequeña revista, El Lucero. No salió como muchos otros proyectos que tanto tú como yo hemos emprendido, quizá no han podido salir completamente. ¿Tú dirías que hubo algo en tu historia cuando eras niño, cuando estabas en el colegio, que te permite decir, caramba, hay una continuidad entre eso que hice en ese momento y lo que estoy haciendo ahora, a pesar de que en el medio hayan habido cosas que aparentemente no tienen que ver con eso? Bueno, sí, yo pertenezco a una promoción que era tan común como otras, en la que lo más prestigiado era la ingeniería, la medicina, para las mujeres quizás la psicología, secretariado, y pensar en una cosa distinta era una cosa bastante inusual, quizás derecho, y más bien mi preferencia personal era la de enseñar. Yo recuerdo que enseñaba a mis compañeros de cuarto y quinto de secundaria matemáticas antes de los exámenes. Me gustaba, me iba bien, pero nunca me imaginé que eso se iba a convertir en un elemento de mi quehacer, de mi profesión, porque pensé que las matemáticas me tenían que conducir a la ingeniería. Tan es así que mi primer título es de ingeniero. Más bien sería interesante ver cuál era tu ubicación dentro de esta escala, porque estudiar psicología también era ya una cosa un poco rara, ¿no? Lo has indicado como una suerte de elección femenina en ese momento. Bueno, sigue siendo definitivamente una carrera donde hay más mujeres que hombres, definitivamente. Pero hay algo interesante, cuando yo estudié en el colegio se dividía en ciencias y letras, y a pesar de que me iba a presentar a una opción que está dentro de las humanidades, yo estudié en ciencias, como si me fuera a preparar, digamos, para una carrera como la ingeniería. En realidad lo que quise es estudiar Derecho y Filosofía, pero por una serie de avatares y quien en ese momento fue mi tutor y que es tu actual suegro, el profesor Quejati, tuvo una gran influencia sobre mí y justamente terminé optando por psicología y educación. Finalmente terminé estudiando psicología y ejerciendo, pero creo que justamente en esta transición entre el colegio y la universidad parecen jugarse tantas cosas, tantas presiones, tantas expectativas. No solamente eso, sino también una serie de indecisiones. Yo recuerdo que al cabo de 2 años de estudio de ingeniería yo quería pasarme a filosofía. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque fui a conversar con mi papá y él me dijo, mira, ya empezaste con ingeniería, termina, y después que termines haz lo que quieras. Es decir, había una especie de compromiso de la familia con respecto a lo que uno escogió en primera instancia y que uno tendría que continuar de alguna manera hasta terminar, bajo la presunción de que al terminar uno encontraría un trabajo en esa actividad, uno se realizaría profesionalmente y prácticamente uno se iría a la tumba con la profesión. Y sin embargo la vida nos enseña de que esto no es tan lineal, es decir, uno puede empezar con una cosa, ir explorando, ir cambiando, ir optando por distintas cosas. Muchas veces el mercado de trabajo te obliga también a recolocarte y después resulta que lo que uno pensó en la época escolar no tiene nada que ver con lo que uno termina haciendo en la vida. Creo que es importante en ese sentido reconocer que nuestros padres han actuado con muy buena voluntad, con intuición, nosotros también como estudiantes, pero quizás si hubieran tenido un poco más de orientación, un poco más de consejo,
poco de más de claridad con respecto a qué cosa es esto de la vida escolar, el tránsito a la vida universitaria, las indecisiones que se presentan en la vida, quizás nos hubieran orientado de una manera un poco distinta. Quién sabe, esta es una oportunidad de este programa para compartir, ayudar a los padres y jóvenes que nos ven, para que piensen junto con nosotros estas cosas, aprovechen el testimonio de algunos jóvenes que están pasando por experiencias similares y saquen sus conclusiones quizás con un poco más de criterio del que tuvimos en nuestros tiempos. Y justamente, León, te referiste a esta linealidad que debería existir en nuestras elecciones y en nuestras transiciones. Creo que el movimiento es mucho más una suerte de espiral con puntos de quiebre, con avances, con retrocesos, con pausas. En realidad un maratón mucho más que una carrera de 100 metros planos. Y lo que vamos a tratar de hacer de a dos es justamente preguntarnos, ¿y después del colegio qué? En el bloque anterior decíamos que la ingeniería es una de esas carreras tan prestigiadas a las que uno se siente llamado a estudiar porque a la hora de elegir prematuramente una profesión resulta muy tentador estudiar ingeniería. Y después, con el paso del tiempo, algunos siguen la ingeniería y otros cambian de actividad. Y justamente para conversar sobre este tema hemos invitado a un ingeniero y probablemente sorprenda a muchos que le diga ingeniero al músico Rully Rendo. Bienvenido, Rully. ¿Qué tal si nos cuentas cómo así eres ingeniero, pero no eres ingeniero? No soy. Oye, antes que nada un agradecimiento, Roberto, un agradecimiento, León, y la compañía de Úrsula, muy agradable. No llegué a terminar yo los estudios de ingeniería. Estuve 3 años haciendo mis estudios de ingeniería. En realidad no soy un ingeniero. Y cuando yo estaba en el 3er año de estudios, no precisamente en el 3er grado, como podríamos llamarlo, lo decían los ciclos en esa época, yo estudié antes de los ciclos. No hace varios siglos. No tanto, pero sí casi más de un cuarto de siglo. Ajá. Yo me di cuenta que la ingeniería no era precisamente lo que a mí me gustaba. A mí no me la habían impuesto. Lo que pasa es que desde muy chiquito me gustaba jugar y hacer maquetas y hacer, ¿qué te digo?, cines, ¿no? Cinemas, a los cuales inclusive yo les hacía sus carteles y anunciaba las películas que se estaban dando, principalmente en el París y en el Biarritz, 2 cinemas que yo apreciaba mucho porque daban películas europeas. Yo era un niño, pero intuía que esas películas eran mejores que otras películas que se daban en otros cines. Digo, siempre pensé que lo que me gustaba era la ingeniería. En esos momentos, en ese 3er año de estudios... Ahí tenías unos 20 años. 19 años, más o menos 19, 20 años, me empecé a preparar para presentarme a letras y a periodismo, pero muy a escondidas, sin que supiesen en mi casa. Yo estaba estudiando varias cosas, la música, que la estudiaba desde chico, el inglés, y sumadas las horas tediosas de ingeniería, no me daba tiempo para leer, básicamente. Y yo siempre había sido un buen lector, y eso me preocupaba. Todo era una confusión, yo no podía definir qué cosa es lo que estaba pasando, pero pensé como una escapatoria el hacer estudios de letras, un poco para conformar a mis padres que querían tener un hijo con un cartón. Es como yo lo entendía. Con una profesión. Con una profesión. Entonces, cuando hube ingresado a la Facultad de Letras en la Universidad Católica y a la Escuela de Periodismo en la Universidad Católica, yo hablé con mi madre y le dije que ese año, 1967, no iba a seguir estudiando ingeniería. Y mi mamá me dijo, ¿y qué es lo que piensas estudiar? Y le dije, letras y periodismo. Y si no ingresas, entonces yo saqué esas fotostáticas con olor a amoníaco que había en aquel entonces y le dije, ya ingresé. La pusiste frente a un hecho consumado. Así es. Entonces mi madre me dijo, bueno, te deseo mucha suerte. Yo leí dentro de ese te deseo mucha suerte, espero que no cambies de opinión.
Yo terminé mis estudios en el año 69 y en el año 70 me enfermé. Fui atendido por un excelente neurólogo, psicólogo, psiquiatra y criminalista, el doctor Daniel Jiménez Bruno, quien descubrió que la neurosis que yo tenía, entre otras cosas, se debía a un sentimiento de culpa por los 3 años perdidos entre comillas, y me convenció, y estoy plenamente convencido hoy, que esos 3 años que yo estuve en ingeniería no fueron años perdidos. Pero ¿y cómo llegaste de ahí a estudiaste literatura y de ahí te pasaste a la música? ¿Cómo convertiste la música en una actividad profesional? Yo la música la venía estudiando desde muy chico, porque a mí en mi casa me hicieron estudiar música porque se daban cuenta que chapaleaba el piano y mejor que no lo chapalee, mejor que aprenda a tocarlo. ¿Qué es chapalear, perdón? No tener técnica, ¿no? Mejor que si le gusta tocar piano, que toque piano. Y entonces a mí me gustaba cantar, déjelo cantar. Y me llevaron a Radio Club Infantil de la señorita Maruja Venegas Salinas cuando era muy niñito, y canté en las vacaciones del 56, y después, de una manera casual, llegué al programa del Club de los Niños ya en la televisión, con el tío Juan, y que cante pues, ¿no? También le gusta ir a la UAI, los días sábados, que vaya a la UAI, ¿no? Está bien, que esté ocupado cada cosa. Y me levantaba temprano los días de vacaciones y patinaba con mis amigos, ¿no? O sea, de alguna manera lo que ha pasado es que tú tenías una actividad en el terreno musical desde pequeño que estaba, digamos, marginal respecto a tus ocupaciones adicionales, pero que en algún momento de tu vida se convirtió en la principal. Por una razón muy sencilla, porque al comienzo yo estudiaba la música porque me gustaba, y después, cuando tenía más o menos 14 años, seguí estudiándola por responsabilidad, porque no quería, me sentía mal conmigo mismo, ¿no? Pero lo cierto es que cuando yo termino ya el periodismo, y que tendría que haber empezado a preparar mi tesis en 1970, me enfermo por ese sentimiento de culpa del cual les hablaba hace un rato. Y es que en realidad el problema era qué voy a hacer de mi vida. Yo todavía no me había dado cuenta que quería ser músico, aunque era cantante profesional. Y había empezado a escribir algunos arreglos. Entonces viajé a Estados Unidos, hice estudios de música en Estados Unidos, después de haberme recuperado obviamente, y regresé al Perú plenamente convencido que la música era una profesión. ¿Cuánto entonces dirías que demoró este proceso en donde tú vas, obviamente una persona muy versátil, con muchos intereses, con muchas habilidades, que fuiste de alguna manera poco a poco enfocando y de alguna manera reduciendo la gran dispersión en la que te manejaste, ¿no es cierto? Sí. ¿Cuánto dirías que duró este proceso que comenzó cuando terminó el colegio, o que continuó, mejor dicho, a lo largo de todo el colegio y después con todos estos involucramientos en la universidad? ¿Cuánto tiempo duró? ¿En qué momento te sentiste ya no culpable en ese sentido? Yo termino mis estudios en el 69 y durante el año 60 es que soy tratado por el doctor Jiménez Bruno, y cuando regreso de Estados Unidos yo estaba convencido de lo que quería. Pero puedo decirte, Roberto, que el proceso de convicción fue paulatinamente asentándose, y creo que en menos de un año yo estaba convencido que tenía que ser músico y que la música era una profesión. Me ayudó muchísimo el viajar a Estados Unidos y descubrir de cerca, palpar de cerca a gente que era muy respetable y que la música era una profesión realmente, ¿no? Como lo es la escultura, la pintura y la literatura. Ahora, perdona que te corte un momento, Ruli. Está con nosotros Úrsula Buse, que es psicóloga y que trabaja en el Centro Preuniversitario de la Universidad Católica. Quería preguntarte, Úrsula, ¿es frecuente esta situación que nos presenta Ruli Rendo respecto a esta desorganización o esta confusión vocacional
que hace que uno elija una cosa, después elige otra, de repente un interés que era marginal se convierte en principal e inclusive se convierte en una profesión. En ese segmento de jóvenes que tú ves en el centro preuniversitario, ¿cuán frecuente es esto? ¿Cuán normal es esto? Bueno, sin duda creo que elegir una vocación no es una tarea sencilla, ¿no? Y creo que exige mucho madurez y tiempo de reflexión de todos los alumnos, ¿no? De los jóvenes actuales. Pero en el centro preuniversitario no tenemos tanta oportunidad de ver este tipo de discrepancias vocacionales, porque nosotros trabajamos con jóvenes que al menos ya han tomado algún tipo de decisión. En primer lugar, han decidido seguir estudios universitarios, están claros en eso, quieren seguir estudios en la Universidad Católica y al menos han tenido que elegir una de las dos grandes áreas que ofrece la universidad, letras o ciencias. Entonces, hasta ese momento han tomado una serie de decisiones y tienen al menos una meta establecida y han emprendido el primer paso para cumplir eso, ¿no? Que es inscribirse en un centro que los prepare para su estadía en la universidad. Y una pregunta, Úrsula, que me queda y que mantengo permanentemente en función también de los chicos con los que hablo y de algunas de las cosas que veo. ¿Cuál dirías que es o son los problemas principales que se dan en esta transición entre el colegio y la universidad? Tú en eso tienes una posición privilegiada, tú estás viendo esta especie de travesía del desierto que se da entre una tierra conocida, con sus reglas, con sus plazos, con sus estilos, y esto que va a venir después si ingresan. ¿Cuáles son los principales problemas que tú ves en los chicos en la academia? Bueno, sin duda es una situación privilegiada, porque el CEPREPOC se ubica en este espacio intermedio, justamente, ¿no? Entre el colegio y la universidad. Y una de las dificultades que con mayor frecuencia vemos ahí es justamente la adecuación al nuevo sistema de estudios que tienen los jóvenes. Las ansiedades que se presentan en torno a la tarea emprendida, ¿no? Algunas ansiedades de estar seguros o no con lo elegido, la motivación para mantenerlos en tarea, es decir, han elegido, tienen una meta más o menos clara, pero en un centro preuniversitario hay evaluaciones constantes y si los resultados no son más o menos buenos, la motivación tiende a disminuir. Entonces, una de las cosas que pasa, y supongo que pasa también si uno no ingresa, no sabe si volverse a presentar o no, es volver a replantearse una meta y volver a mantener una motivación alta. Pero de alguna manera esto significa que el ingreso a la universidad es casi como un cruce de caminos. Si ingreso o no ingreso, a qué carrera, a qué universidad, aunque tú recibes a los que se están preparando ya para la Universidad Católica, suponen ciertas metas muy concretas. Pues yo quiero ingresar y si eso significa estudiar 18 horas al día, las voy a estudiar hasta que ingrese. Una vez que el joven da el examen puede ocurrir dos cosas, que ingrese o no ingrese. En cualquier caso, parecería que ocurre una cierta descompresión, ¿no es cierto?, de toda esa presión hacia el objetivo de ingresar. ¿Cómo ves tú a los jóvenes una vez que pasan por esta etapa, hayan o no ingresado? Bueno, ciertamente el periodo de preparación es un periodo de mucha presión académica, mucha presión personal, uno está encaminado en el logro del objetivo, mucha presión familiar, muchas veces los chicos llevan el encargo de cumplir la expectativa familiar también, ¿no? Ahora, nosotros estamos preparando también para la estadía en la universidad, ¿no? Una de las cosas que nosotros manejamos dentro con los chicos es, la universidad es una empresa grande, ¿no? Es una empresa en la que uno tiene que saber que va a involucrar muchas horas de estudio, tiene que saber que va a ser compatible con su proyecto de vida, con sus expectativas, y luego sabe que este es un periodo de mucho esfuerzo, pero que después este esfuerzo no va a ser tal, ¿no? Va a ser diferente en todo caso. Yo quisiera decirles algo. Está hablando de los exámenes de ingreso, etcétera. Yo nunca tuve problemas con los ingresos, ¿no? Yo no ingresé, por suerte, ingresé a la Universidad Nacional de Ingeniería. Entonces, y después a la Católica. Y sí, e hice primero ciencias y de las ciencias matemáticas, ¿no? Y luego letras. Entonces, el espectro que yo tenía era bastante amplio en cuanto a posibilidades y a conocimientos.
Lo que pasa es que yo estaba convencido de que quería ser ingeniero. A mí el periodismo siempre me ha gustado, pero nunca estuve convencido de que iba a ser músico. De eso no se me había ocurrido. Yo pensaba que eso era un complemento en la vida. Las cosas cambiaron al final. El hobby se volvió la profesión y la carrera es el hobby, ¿no? Y es una de las cosas que yo creo que es una de las cosas más emocionantes de mi vida. Bueno, lo que vamos a hacer ahora, con el permiso de ustedes, es invitar a algunos jóvenes para que nos den su testimonio directo. Jóvenes que han terminado el colegio, que han tenido que pensar en lo que van a hacer en el futuro, que han ingresado a la universidad, que han tenido que configurar nuevamente su marco social, su perspectiva de futuro, sus sensaciones de sentirse que ya están fuera del colegio, etc. Y eso lo vamos a hacer en un instante de a dos. Bueno, y ahora, pues ahora le toca a los chicos, son los actores de esta experiencia tan interesante que es la transición entre el colegio y la universidad. Estamos con Klaus, con Tami, con Jeremy. Y la primera pregunta es, ok, ¿y después del colegio qué? Con ustedes, Klaus. Después del colegio, ¿qué? En realidad hemos terminado el colegio, estamos comenzando otra etapa. Supuestamente, o sea, según el sistema, tenemos que seguir a la universidad, pero en realidad dentro de nosotros sabemos que no podemos cortar esa etapa tan larga de nuestra vida así inmediato y pasarnos ya, terminamos, ahora sigue tu carrera y prepárate para tu vida como adulto. Lo que de alguna manera dices es que debería haber un periodo de búsqueda, o hablábamos fuera de cámaras, por ejemplo, acerca de si bien es cierto, están fuera del colegio, ¿realmente sí los dejaron terminar el colegio o sientes que de repente los empujaron hacia adelante? No, en realidad es un empuje porque, o sea, el periodo entre finalizar el colegio y entrar a la universidad son solo 3 meses. Entonces, ahí como que, en realidad, cuando terminas el colegio ya tienes que saber, si vas a estudiar en el Perú, ya tienes que saber a qué universidad quieres postular, a qué carrera quieres dedicarte, etc. Pues tienes que dar los exámenes de ingreso y todo eso. Creo que la pregunta de Roberto un poco tenía que ver con eso, con que no es una cosa que pueda uno terminar un ciclo y después proyectarse al siguiente, sino que de alguna manera una superposición, estando en el colegio y teniendo que terminar el colegio y el baile de promoción y los exámenes y todo, a la vez uno tiene que estar pensando en qué va a hacer en el futuro. Debe ser un poco complicado eso, ¿no? Sí, bueno, es verdad, porque en realidad esta decisión, bueno, la mayoría toma esta decisión en la etapa final del colegio, cuando estás con los exámenes y como usted acaba de decir, bueno, todos los aspectos que se viven al finalizar el colegio. Entonces, no sé, como que en realidad la decisión que, si llegas a tomar una decisión, la decisión que llegas a tomar, en realidad a mí no me parecería 100% precisa. ¿Y tú ya tomaste una decisión? No, yo no tomé, o sea... No. No. ¿Y eso te molesta, te angustia o sientes que es parte de No, no me molesta porque, o sea, la mayoría de mis amigos como que, bueno, ellos me han dicho que han tomado una decisión y que están en tal universidad y que van a seguir, bueno, las diversas carreras que existen. Pero en realidad yo dentro de mí mismo no me siento 100% seguro que quiero seguir determinada carrera. O sea, en cierta manera me siento en desventaja, porque como que ellos ya arrancaron, digamos. Claro. Bueno, lo que me hacen interpretar a mí es como que ellos ya tomaron la decisión y ya están decididos que quieren hacer esto. En cambio yo, bueno, he tomado una decisión parcial, digamos, pero... Y Tami, tú de alguna manera, tú ya estás en la universidad hace tiempo. Hace tiempo, ¿no? ¿No? Sí, he empezado hace 2 semanas, empecé a estudiar. Ajá. Después de tener unas largas vacaciones, se puede decir, porque ingresé en febrero. Ajá. Y de ahí he estado en vacaciones prácticamente hasta Pero abril. ¿cómo fue tu proceso? Bueno, yo sí creo que uno nunca termina ese ciclo de colegio, que siempre está presente en tu vida, siempre te encuentras con los amigos en todos sitios. Y de alguna manera, uno estando en el colegio ya está pensando en la universidad. Y es como dijo hace un momento el señor, hay una superposición en ambos ciclos, ¿no? Uno nunca llega a finalizar un ciclo, siempre está presente en tu vida, siempre está abierto, se puede decir. ¿Cuándo comenzaste tú a
de alguna manera ya involucrarte en la preuniversidad, por llamarla de alguna manera? ¿En qué momento de tu carrera escolar? ¿En qué momento? Sí. Por ejemplo, yo me decidí a estudiar medicina recién hace 2 años. Ajá. Hace 2 años me decidí y en realidad yo para la universidad no me preparé mucho. Estuve en una academia en el verano, pero prácticamente no fui mucho porque logré entrar a la universidad por otro método. ¿Por qué sistema? El de exoneración, que me daba la oportunidad debido a que terminé el bachillerato internacional. Ajá. Debido a eso nos dieron un examen de aptitud a todos los que nos presentamos y gracias a Dios entré feliz. Ahora, de nuestros invitados, el que ya tiene experiencia universitaria es Jeremy. Jeremy ingresó a la UPC y curiosamente también empezó como ingeniero, pero no le tomó los 5 años que me tomó a mí decidir que quiere hacer otra cosa. Tú decidiste al cabo de un semestre, ¿no es cierto? Sí. Cuéntanos cómo fue tu tránsito del colegio a la universidad, a una carrera y después otras. ¿Cómo fue tu caso? Yo ingresé a la UPC hace 2 años y pensaba estudiar ingeniería industrial, estaba más o menos convencido de que eso era lo mío, me gustaron los números, pero sí, duró un solo ciclo porque no iba conmigo, o sea, me di cuenta ahí que no era lo mío, que no me gustaba mucho y me cambié a administración y marketing en ese momento y también me he dado cuenta que como que no. Y estoy en administración y finanzas ahora y digamos que es lo menos malo, pero si me preguntan, bueno, ¿estás feliz? O sea, ¿y tienes las cosas claras en tu vida? La respuesta es no, o sea... ¿Y cuál es la diferencia entre lo que, como tú te sentías en el colegio y ahora en este proceso todavía de búsqueda en donde has migrado un poquito de un área a la otra? Ujú. Bueno, yo creo que, o sea, estar en el colegio es fácil, ¿no? O sea, es bien rico. Estás en el colegio, eres feliz, te diviertes, juegas fulbito en el recreo y esa es tu vida. O sea, sales a la universidad y empiezan todas estas dudas, ¿no? Y estas cuestiones que sí, o sea, crean una inestabilidad en ti. O sea, tengo muchos amigos de que están convencidos de lo que quieren estudiar, por ejemplo, y que no se cuestionan las cosas tanto y me parece bacán, ¿no? Yo sí soy una persona que me cuestiono mucho y siempre estoy en la búsqueda y siempre cuando me pongo a estudiar algo digo, esto es lo mío, o sea, quiero hacer esto me proyecto, digo, ¿quieres ser un ejecutivo tú en tu vida o...? Ahora hay siempre una tensión de corto plazo y de largo plazo. Por un lado, no podemos pretender que cada asignatura que uno estudia o cada examen que uno da te permita saber exactamente si tiene que ver o no con tu vocación. Claro. Junto con eso, cada examen y cada curso es el componente de un menú que sí va a determinar qué habrá de pasar con tu futuro. ¿No crees tú que esta dificultad de imaginar lo que habrá de pasar en el futuro puede convertirse en un factor de desmotivación a la hora de tener que estudiar una cosa más difícil porque uno no entiende para qué? ¿Cómo vives tú esas experiencias de incertidumbre en el momento de tener que estudiar? Es difícil, de verdad que es difícil porque, o sea, cuando te sientas a estudiar y vas a ver un libro de marketing, por ejemplo, te proyectas, ¿no? O sea, al menos eso es lo que yo hago. Digo, me veo a mí haciendo esto de acá 5 años, entonces ahí replanteas las cosas, ¿no? Y dices... Hay una cosa interesante, Jeremy, disculpa que te interrumpa, y es cómo de alguna manera esto que señalabas, León, el imaginarse en el futuro, o qué nos imaginamos haciendo en el futuro, y hablábamos al principio del programa, cómo algunas de las cosas que nosotros hicimos no nos imaginábamos que las íbamos a hacer, o algunas cosas que hacemos ahora no tampoco las imaginábamos. Klaus, por ejemplo, tú de alguna manera no has optado, estás buscando. ¿Qué cosas sí sabes que quieres hacer o qué cosas sí te ves haciendo en el futuro, por ejemplo? En mi caso es diferente, o sea, yo sé lo que no quiero hacer. Ajá. O sea, creo que he estado tratando... ¿Qué no quieres hacer? Creo que he estado tratando de decidir qué carrera seguir por método de descarte. O sea, no quiero esto y se va achicando el grupo de las carreras que me quedan. Bueno, y todavía lo estoy considerando. Pero a lo que voy es si tú o ustedes sienten
que hay algunas cosas, algún tipo de actividad, no necesariamente una carrera, que tú sí te ves haciendo más adelante. Por ejemplo, te ves trabajando solo o en un equipo, te ves trabajando dentro de una organización o para ti mismo, te ves trabajando con plazos, digamos, muy exigidos o más bien a tu propio ritmo. ¿Algunas de esas cosas sí ya tienes claras, aunque no tengas clara la carrera? En este momento no me siento pensando eso, porque para llegar a esa etapa todavía faltan años. Entonces, obviamente, como ustedes han estado discutiendo, el futuro es bien incierto. Y como Jeremy cambió de carrera, o sea, tú puedes imaginar, ponte Jeremy, más de 2 años se imaginaba trabajando como ingeniero industrial. Y ahora, no sé, hace un tiempo se imaginaba en una oficina, administrando una empresa, pero ahora quiere cambiar, ¿entiendes? O sea, te lo puedes imaginar. Pero es interesante que una de las carreras en las que suele haber una mayor persistencia en el tiempo es medicina. Y menores dudas, sí. ¿No? Medicina y a veces derecho, pero medicina es ese tipo de carreras en las que uno a veces suele elegir prematuramente y mantener en el tiempo esta elección. ¿Tú has podido ver entre tus compañeros, compañeras de clase, de alguna manera, cuáles son las personas o quiénes son aquellos que eligen primariamente algo y lo han seguido sosteniendo, y quiénes son aquellos más bien que están desorganizados, que no saben lo que quieren? ¿Puedes intentar una cierta caracterización? De los que conozco en la universidad ahora, la mayoría han querido medicina desde que tienen conciencia prácticamente. O sea, siempre han querido desde chiquitos, yo voy a ser doctor, y eso era su vida prácticamente, y se han dedicado para tratar de entrar acá a una buena universidad para seguir esa carrera. Y yo creo que la gente es muy persistente en ese sentido, porque es una carrera que más bien te llama muchas veces. O es una carrera que uno conoce desde pequeño, porque finalmente al médico uno lo ve desde que nace y uno interactúa con el médico y más o menos sabe lo que el médico hace, sabe lo que el médico provoca en los demás. Quizá en el caso de los ingenieros, los psicólogos, si es que uno no está en terapia, digamos, en el caso de los arquitectos o en el caso de los biólogos, es mucho más difícil imaginarse qué es eso, y entonces la elección de una carrera es una elección un poco más ciega, ¿no es cierto? Y hay algo ahora que escuchaba esto que tú decías, León, cuando escuchaba a Tami, ¿qué es lo que uno quiere ser, no es cierto? O sea, uno quiere ser ingeniero, uno quiere ser médico, o quiere estudiar medicina, o quiere curar. Y creo que ahí lo que tú has dicho es muy importante. Todos entendemos y sabemos por experiencia propia lo que significa estar enfermo y ser curado, y eso quizá permite una mayor identificación que falta en otras carreras donde ustedes, por ejemplo, de alguna forma no se imaginan exactamente qué significa eso. Y a eso hay que agregarle al hecho que muchas veces ocurre que el hijo de un ingeniero, el hijo de un abogado, quiere seguir la profesión del padre porque es la que más conoce, porque es la que está más cercana a él, o porque cree que si el padre se realizó profesionalmente con esa carrera, ¿por qué no habría de ser en el caso del hijo? Pero hay un elemento más antes de ir cerrando con esta idea de la necesidad de conocer las profesiones, que me parece muy importante, y quisiera pedirte, Jeremy, tu opinión. Y es que cuando uno está en el colegio, uno está rodeado por amigos, tiene un cierto grupo, hay una cierta expectativa con respecto a qué sabes hacer, qué no sabes hacer, para qué sirves, para qué no sirves. Los amigos te dan seguridad y de repente uno sale del colegio y tiene que volver a hacer amigos, volver a darse a conocer, cambia su rol social quizás en los nuevos grupos. ¿Cómo has vivido tú esta experiencia de cambio social? Sí, o sea, me parece bien interesante lo que dices, y sí se da. O sea, tú en el colegio más o menos eres alguien, ¿no? O sea, o eres el líder, o eres Lorna, o yo qué sé, cada uno tiene su rol más o menos. Tienes tu grupo de amigos y sabes en qué estás. Sales a la universidad y como que tienes que volver a empezar, ¿no? Volver a hacerte un nombre, o volver a... Una reputación. Una reputación, o claro, o sea, volver a empezar de cero, y claro, también abrirte, tener nuevos amigos. Sí, es verdad. Ahora hay una cosa que no podemos dejar de lado, ¿no? Los padres. Si ustedes tuvieran que pedirle algo
que hicieran o que no hicieran los padres en estos momentos de transición? ¿Qué sería, Klaus? ¿Qué se te ocurre, por ejemplo, que podrías pedir a los padres en general? ¿Qué es lo que podría ayudar más? A apoyar a su hijo en cualquier decisión que tome. Ok. O sea, si la decisión no le parece correcta, aconsejarlo. No necesariamente decirle, no, de todas maneras no vas a hacer esto y tienes que hacer esto. Pero, o sea, aconsejarlo, realmente. ¿Qué otras cosas se les ocurre a ustedes? Si hubiera que hacer una especie de decálogo de lo que deben o no hacer los padres frente a sus hijos en estos momentos de transición, ¿qué sería, además de lo que has dicho, Klaus? No sé, Tami. Yo creo que los padres deben entender de que, o sea, el hijo es el hijo y ellos son ellos, ¿no? Muchas veces los padres tratan de, esto es lo mejor para ti, ¿no? Cuando muchas veces, de repente, ellos no saben lo que es mejor para uno, ¿no? De repente, cada uno es una persona distinta y tiene diferentes metas en su vida y tiene otros medios para llegar a la felicidad. O sea, o quizás veces... los padres pueden estar pensando utilitariamente, por ejemplo, claro, un padre de familia que tiene una empresa, digamos, y que está pensando, bueno, yo quiero que esto pase a mis hijos y entonces mi hijo tiene que estudiar administración o economía para que esté calificado para hacerse cargo del negocio familiar y va sesgando la presión que ejerce sobre el hijo pensando en que él como padre quiere una cierta tarea que habrá de desempeñar su hijo, más que decir, bueno, ¿y a mi hijo qué le gustará o qué querrá hacer? O finalmente si quiere hacer un negocio, por ahí lo quiere hacer por su cuenta, y ahora, no necesariamente como prolongación de uno. León, hay una cosa, yo te escuchaba, ahora, una de las tendencias más persistentes en la historia de la humanidad es la búsqueda de los miembros de una generación porque lo que ellos han construido, hecho, se continúe. Quiero decir, eso no es ilegítimo. Un padre puede pensar, ahora de repente donde está el problema es cuando, reconociendo la legitimidad de ese deseo de ver una continuación de lo que uno ha hecho, uno no es capaz de reconocer cuando el hijo, bueno, no es para esa continuación o esa continuidad. Porque pienso que de todas maneras yo puedo entender un padre que quiera esa continuidad con respecto a una... Claro, o el hijo no la quiere, ¿no? O el hijo no la quiere. Pero de todas maneras eso es un factor de tensión. ¿Y tú, Tami, qué sugerirías a los papás y a las mamás en ese sentido? Que no presionen a los hijos, porque de por sí ya se sienten presionados por decidirse una carrera, qué van a hacer por su vida. Y hay muchos papás que dicen, ya de una vez decídete, quiero saber qué es lo que quieres, eso es lo que quieren planear todo el futuro del hijo, y creo que eso no es así. El futuro va siendo poco a poco, se va creando poco a poco. Ahora, hay algunos padres que dicen que yo no puedo darle el tiempo a mi hijo para que explore. Hay algunos padres que piensan que cada año de la universidad es una inversión, tiene un cierto costo, y yo no me puedo dar el lujo de que mis hijos o mi hijo eventualmente se pase el tiempo explorando. ¿Qué dirías tú, Jeremy, frente a eso? Que es entendible, ¿no? O sea, se entiende, pero no se comparte. O sea, es difícil meterlo adentro de uno y decir, bueno, sí, pues, o sea, muchas veces ahí hay conflictos, ¿no? De que, oye, quiero cambiarme de carrera, pero ya te cambiaste, o sea, ya decídete, ¿no? Porque sí, pues hay un factor económico que es importante, ¿no? Al fin de cuentas. Creo, chicos, en ese sentido... no cabe terminar de otra manera que decir se pasaron. Realmente creo que han sido un testimonio interesante de tres formas distintas de estar encarando una misma situación, un poco más de duda previa, un poco de duda posterior dentro de la universidad, quizá no tanta duda en un caso, y creo que eso es lo que marca estos destinos distintos, pensando que eventualmente todos van a encontrar su lugar y su camino. Vamos a hacer una pequeña pausa para volver con De a Dos. Estamos nuevamente con la psicóloga Úrsula Buse, a quien le quisiera preguntarte ¿qué reflexión te suscita esta entrevista que hemos tenido con estos jóvenes
que nos han explicado, nos han traído sus inquietudes, sus angustias. ¿Qué piensas de todo esto? Bueno, en primer lugar creo que ilustran bastante bien las decisiones o los caminos que toman los chicos a esta edad, ¿no? Pues han sido diversos los testimonios. Ilustran bastante bien también que cada uno tiene un periodo de maduración vocacional, ¿no? Es una cosa individual que tiene un proceso muy particular. Y que a veces tratamos primero. de repente de encasillar demasiado, como que queremos que todos marchen al mismo ritmo y todos decidan al mismo ritmo. Y una pregunta que creo es central es, ¿hasta qué punto un chico de 17 años, 18 años, que es la edad a la que terminan nuestros chicos el sistema escolar, está preparado para escoger una carrera? Bueno, yo creo que como había comentado anteriormente, la decisión no es una tarea sencilla y creo que tampoco se hace hacia el final del colegio, ¿no? Me parece que tanto el hogar como el colegio deben de ir promoviendo en el alumno algunas capacidades de reflexión, de exploración, para que se llegue a un encuentro feliz, ¿no? Entre las expectativas, las aptitudes y el proyecto personal. Además que parecería que hay una superposición de presiones. Está la presión de la elección vocacional, como cuestión informativa, técnica, está la presión de los padres, está la presión de los compañeros, los que ya eligieron y qué cosa eligieron, está la presión propia del prestigio de cada carrera, porque estudiar ingeniería por ahí resulta más prestigiado que estudiar, por decir, secretariado. Y finalmente está la propia presión del joven, que siente que está saliendo de un ambiente protegido, seguro. Jeremy decía, es un vacilón el colegio, ¿no? Qué bien, qué bestial. Y de repente tienen que entrar a un mundo totalmente desconocido que les han dicho que es decisivo para su vida. Entonces, ¿qué podrían hacer los padres, en tu opinión, y los maestros, si quisieran ayudar a los chicos a lidiar con esto? Bueno, en primer lugar quería decir que sí, la elección es algo que va a marcar muchos años en el futuro y que es una cosa importante. Y por ser importante también uno debería respetar mucho el tiempo de decisión del joven. Los padres deberían de acompañar este proceso alentando y sosteniendo a sus hijos. Me parece que deberían de también propiciar que ellos se hagan las preguntas necesarias para la elección, es decir, la evaluación de cuáles son las aptitudes, cuáles son las expectativas, cuál es la fuerza que tengo yo para poder seguir estudios técnicos, universitarios o de otro tipo, para que ellos encuentren las respuestas satisfactorias. Y posiblemente también, Roberto, sería importante que los padres exploren sus propios deseos para que los puedan separar de lo que serían los deseos legítimos de sus hijos, ¿no? Para evitar esa contaminación que a veces se produce cuando el padre quiere fijarle a su hijo el camino a seguir, ¿no? Y lo que es interesante es cómo esta confusión de deseos puede llevar a veces a conductas contraproducentes. Puede, por ejemplo, a veces llevar no solamente a aquello que yo quiero que tú seas, sino a aquello que yo no quiero que tú seas. Es decir... O que nunca pude ser. O que nunca pude ser. Yo creo que ahí muchas veces yo he escuchado padres que están muy obsesionados con la decisión vocacional y que están muy preocupados por ella y que ejercen una presión porque no ven que el chico de repente está haciendo algo que ellos no hicieron o no haciendo algo que ellos hicieron. Bueno, estamos viendo que el tema es complicado, no es un tema simple, sin embargo, si se toman las cosas con calma, con paciencia, con tranquilidad, y si de alguna manera uno se informa de lo que significa este periodo de transición de la vida escolar a la vida postescolar, es mucho más probable que los chicos estén más tranquilos y los padres puedan acompañarlos en este proceso. Te agradezco mucho, Úrsula, por tu visita a este programa y regresamos en un instante con De a Dos. Hemos visto en estas secuencias un poco aquello que va a caracterizar De a Dos, el poder tratar de manera sencilla, con testimonios, con reflexiones, con información,
tratando de ponernos siempre en lo que ustedes, amigos televidentes, viven, sacar algunas conclusiones. Y hemos visto que es un tema, como dijo León al acabar el bloque anterior, un tema complejo. Hemos escuchado a los chicos y muchos de ustedes, al escucharlos y al escucharnos y al escuchar a Ruli y a Úrsula, se estarán preguntando, ok, ¿qué hacer? ¿Qué se puede hacer, León? Bueno, yo pienso que hay varios espacios de acción, ¿no? Uno de ellos, la escuela, porque muchas veces los profesores y los psicólogos escolares van empujando a los chicos para que de una vez definan qué quieres estudiar y cómo, o al revés, los induce. Dice, tú eres bueno en matemáticas, deberías ser ingeniero, etc. No es justo. No es justo que los adultos sobrepongamos a la voluntad de los chicos nuestros propios deseos, expectativas. Y entonces una primera pauta, creo yo, debiera ser mantener la calma y el respeto al tiempo, al deseo, a la exploración que está haciendo el joven. Una segunda pauta importante, me parece, es que si los jóvenes están angustiados y los padres también, obviamente ese acompañamiento va a sacar chispas. Pero si los padres pueden mantener la calma, pueden ayudar a que los chicos se sientan menos angustiados y con una posición de más calma tratar de explorar cuáles son las opciones que tienen al frente en su vida. Y finalmente, diría yo, respetar la inseguridad. Si la inseguridad es normal que los chicos no sepan lo que quieren, es normal que sientan angustia por situaciones de vacío que están a la vista. Entonces hay que respetar esa inseguridad como algo normal y no plantearlo como algo normal, que es lo que muchas veces dan a entender quienes aconsejan a los jóvenes de que no haber elegido no está bien y que ya tienen que elegir porque eso tiene una importancia en su vida. Y hay algo, tú has hablado de acompañamiento, creo que es una noción central. Creo que los padres, los educadores tenemos el deber de acompañar a los chicos en diferentes momentos de su desarrollo. Y una cosa importante es explorar con ellos. Muchas veces cuando un chico viene donde nosotros y nos dice no sé qué voy a estudiar, nosotros tratamos inmediatamente de anular, de clausurar esa duda, de clausurar esa ansiedad, de clausurar esa incertidumbre. Sin embargo, lo que tenemos que tratar es de que aprendan a tomar una decisión y son muy pocas las veces en que uno tiene claro inmediatamente cómo se toma o qué decisión tomar. Tomar una decisión es un proceso al cual, dicho sea de paso, no hay ningún curso. Y sin embargo, de repente nos dicen, ya, toma una decisión. Creo que es bien importante que los padres escuchen esa indecisión y la acompañen y den información y den apoyo. Y que tengan confianza que los chicos van a llegar, pero si los apuramos muchos pueden llegar al lugar equivocado y después tener mucho temor de cambiar. ¿Tú has pensado mucho, por ejemplo, o pensabas mucho en lo que querías que tus hijos fueran? ¿Pensabas mucho en el futuro de tus hijos? Bueno, no, yo siempre he tenido una posición de darles información y conversar con ellos sobre qué cosa quieren estudiar, por qué. He tratado de ayudarlos para que conozcan la universidad o el lugar en el cual eventualmente estudiarían su carrera, para que se ubiquen inclusive gráficamente donde están, pero respetando siempre su elección. Y tengo uno de mis hijos, el hijo mayor, empezó estudiando ingeniería industrial, de ahí pasó a estudiar aeronáutica y ahora está estudiando educación y sociología. El segundo quería ser médico y está estudiando medicina, es decir, hay de todo. Creo que es importante que tomemos en cuenta todas estas reflexiones y creo que sería más importante todavía que podamos acompañar a nuestros hijos y que hagas tú una reflexión final, León. Bueno, yo lo único que les recomiendo a todos es que tengan calma y que respeten los tiempos. No se sientan apurados, tomen su tiempo. A la larga las cosas van a caer por su peso, los intereses dominantes van a prevalecer y los que van a salir ganando son nuestros hijos, nuestros alumnos, que son la razón de ser finalmente de cualquier proceso de orientación. Les agradezco mucho por su atención y nos vemos la próxima semana nuevamente de A2.
Bienvenidos amigos a este programa de A2, en el cual vamos a conversar sobre un tema que suele motivar mucha consulta de parte de padres de familia y maestros. Se trata de los castigos. ¿Qué cosa es un buen castigo? ¿De qué manera se puede aplicar un castigo de tal manera que sea realmente educativo? Y este es un tema que es bastante complicado, a pesar de que está presente en la vida diaria de la escuela y en la vida diaria de la familia. Vamos a empezar tratando este tema con algunas experiencias personales. Vamos a aprovechar nuestra propia experiencia y vamos a preguntarle a Roberto, ¿cuál ha sido el principal castigo que has tenido que sufrir, vivir en tu infancia y del cual seguramente te quedarán algunos recuerdos? Más que algunos recuerdos, eventualmente también algunas cicatrices, no físicas, dicho sea de paso. La verdad, nunca me pusieron un dedo encima. El castigo era un cierto hielo, una cierta indiferencia. Por ejemplo, podían hacerme sentir que estaban muy molestos conmigo, dirigiéndome la palabra solo cuando era absolutamente indispensable, buenos días, buenas noches. Y créeme que eso era especialmente dramático para mí. Lo interesante es que mis amigos me envidiaban ese castigo, sobre todo aquellos amigos que recibían castigos físicos. Y yo recuerdo más de una vez, muchas veces, el haber deseado un sopapo, una cachetada, porque era o me parecía a mí algo que terminaba en un segundo, en un ratito, y que no significaba esta especie de sentimiento de aislamiento afectivo. Y en ese sentido llegué a la conclusión hace no demasiado tiempo que uno termina siempre por envidiar el castigo que no tiene, ¿no? ¿Y a ti cómo te castigaban? Bueno, yo recuerdo que mi papá sobre todo tenía un enfoque muy particular de lo que era la equidad. Es decir, si mi hermano se portaba mal, nos castigaban a los dos. Y entonces teníamos que aprender a vivir juntos las buenas y las malas como hermanos. Y el castigo solía ser encerrarnos para leer una cierta cantidad de páginas de unos libros que mi papá consideraba el libro que yo debería haber leído. ¿Y tú lees muchos libros actualmente? Bueno, he tenido ondas. Han habido épocas en que no quería leer nada, obviamente, porque no quería sentirme castigado. Pero ya después, creo yo, con el desarrollo de la vida profesional, he ido reencontrándome con los libros y he ido superando, por lo tanto, el castigo pasado. Pero creo que es un tema que da mucho para pensar. Muchas veces como educador, como profesor, me pregunto, se escribe tanto sobre la disciplina, se escribe tanto sobre los aspectos del estímulo positivo al aprendizaje, se escribe muy poco sobre el castigo, se escribe muy poco sobre aquellos aspectos que no son tan agradables finalmente, porque un padre, una madre, un maestro sensato, común y corriente, pues no le gusta castigar. Pero obviamente tiene que asumir una responsabilidad cuando algo no anda bien, cuando los chicos transgreden los límites. Pero por eso queda siempre pendiente la pregunta, ¿qué es un buen castigo? ¿Cómo relacionarnos con los transgresores para que ellos corrijan realmente las actitudes inadecuadas y procuren portarse de una manera que sea socialmente más adecuada, ¿no? Y yo personalmente no encuentro respuestas fáciles, obligan mucho al adulto a evaluar todo el tiempo qué está pasando con mi hijo, qué está pasando con mi alumno y cuál es el castigo apropiado, y no siempre es el mismo para todos. No siempre es el mismo para todos, y creo que este inicio que nos involucra personalmente es importante porque justamente la filosofía de cada familia y de cada padre con respecto a qué hacer cuando hay una transgresión, o qué hacer frente a una conducta inadecuada, o qué hacer frente a un reto a nuestra autoridad y a los límites que nosotros planteamos como adultos, tiene que ver con la experiencia propia de castigo. Yo creo que
si uno, como padre o como educador, no hace una reflexión sincera y muy abierta acerca de lo que ha significado para uno el castigo, difícilmente va a poder, digamos, tener una actitud y encontrar, como tú señalabas, respuestas. Quizás sería importante hablar de eso, ¿no? La palabra misma, castigo, molesta. Creo que a todos quienes, sobre todo, tenemos la tarea de educar, de tratar de entender, la idea de castigar nos genera una cierta zozobra, una cierta angustia. Y además nos compromete, ¿no? Porque el castigo no es solamente digamos, a la persona que transgredió. El castigo lo vive también el que aplica el castigo y tiene que tener la capacidad de pensar en lo que está haciendo cuando castiga. Yo recuerdo una anécdota como educador, cuando recién me iniciaba como profesor propiamente, tenía en clase a un alumno que molestaba todo el tiempo. Conversaba, molestaba, se reía y en un momento dado, yo me sentía por supuesto mal, en un momento dado